Vamos a hacer un boceto de anatomía partiendo de una figura en movimiento. Cogemos, por ejemplo, el punto medio, vamos a coger hasta aquí, desde el sacro hasta la parte de las rodillas, la parte de abajo. Vamos a hacer esto en vertical. Colocar aquí la zona de los glúteos y ahora esta misma medida la utilizamos aquí para coger la distancia hasta la base del cráneo. Eso quiere decir que el torso va a venir por aquí. Entonces vamos a colocar aquí un brazo y aquí el antebrazo. Poniendo aquí la cabeza. Y vamos a coger para la medida para las piernas esta distancia. Vamos a colocar los pies así inclinados y aquí una forma triangular para dar la forma a la pierna. Lo mismo para el muslo. Bueno, dibujamos aquí la curva de la columna. Dibujamos el omóplato ya girado. Más o menos viene siendo unos 45 grados. Y ahora colocamos aquí el músculo del hombro. Músculo del bíceps y el tríceps y aquí el antebrazo. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos la posición del cuello, por ejemplo por aquí, y aquí de la cabeza. Aquí el otro hombro, por ejemplo, la espalda, el gran dorsal, músculo de la espalda y la zona del sacro. La zona glútea y la zona del cuádriceps. La parte de atrás del muslo. Y aquí la zona de la rodilla. Dejar aquí la zona del gemelo. Y aquí dibujamos la forma de la cadera. Y aquí la del tórax. Aquí para el pie un triángulo. Y ahora aquí ya vamos a poner los dedos. Y aquí el otro pie. Dejando aquí el otro gemelo trasero. Por último, para la mano aquí, vamos a hacer una forma poligonal, algo así. Dejando aquí el hueco para el dedo y luego para la mano que se agarra ahí a una cuerda. Poner eso, la cabeza más inclinada. Bueno, tenemos esbozada la figura ya y ahora vamos a marcar un poco la musculatura. Por aquí vendrán los dedos de los pies. Por aquí vendrá el maléolo. Que es el hueso aquí que corresponde al peroné. Y aquí el músculo del peroneo. Con el tendón por detrás de ese hueso.
peroneo lateral largo y detrás el sóleo y gemelo. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos también aquí la zona, hasta aquí, la zona del bíceps femoral. O sea, este músculo y aquí la zona del vasto externo del cuádriceps con la banda el tracto iliotibial. Dejamos aquí la zona de la rótula y ahora aquí marcamos la separación entre el glúteo medio, el hueso, la cabeza del fémur y luego aquí el glúteo mayor. Dejando aquí el hueco para la cresta ilíaca y el sacro. Aquí dejamos el tensor de la fascia lata, que viene todo por aquí, se une con esto y aquí ya el oblicuo mayor del abdomen. Entonces el acromion aquí del omóplato se va a meter todo por el hombro, entonces esto apenas se va a ver y a partir de aquí hacemos la curva ya. Si nos resulta más fácil lo dibujamos así. Aquí la zona del bíceps, el braquial anterior, el hombro, aquí y aquí en paralelo a esto el vasto externo del tríceps con la porción larga. Supinador y primer radial. Bueno, nos acercamos un poco, dejando aquí la separación entre estas dos partes del hombro, la porción larga hasta aquí y aquí los músculos del antebrazo. El supinador largo, primer radial, aquí el extensor, el anconio y el cubital posterior. Bueno, dibujamos aquí en el omóplato tenemos tres músculos que se ven: el infraespinoso, el redondo menor y el mayor, y luego el gran dorsal, el músculo de la anchura que se mete por debajo del omóplato, se hace una torsión, ¿no? Entonces viene por aquí y por ahí detrás, teniendo zona carnosa por aquí, sobre todo por este lado. Aquí dibujamos el trapecio con el hueco aquí, la zona poneurótica, zona no carnosa, esta zona central. Aquí dejamos ya el omóplato. El trapecio sigue por aquí y luego aquí se verá el esternocleidomastoideo y por ahí detrás el esplenio, si no recuerdo mal. La zona de la oreja. Bueno, esto está muy abierto. Aquí queda el músculo romboides que se une el omóplato con la columna y esto lo vamos a cerrar un poco más. Entonces el tríceps entra entre los dos redondos, o sea que este estaría por encima y este por debajo, hasta el músculo. Aquí está tan estirado esto. Entonces tendríamos aquí el redondo menor y aquí el redondo mayor.
darle aquí algo más de curvatura. Dejaríamos ver aquí los dos músculos principales. Bueno, pues también esto aquí, con los dos músculos, semitendinoso debajo, semimembranoso, y aquí el bíceps, y luego aquí ya nos dejaría ver por aquí los músculos anteriores del muslo, el hueco popliteo, y aquí el peroneo y el sóleo aquí detrás. Luego los extensores, el músculo del pedio, y aquí extensores para los dedos de los pies. Aquí pondríamos el otro pie. Aquí la separación de ambos glúteos. Aquí la zona de la columna. Bueno, una vez ya que tenemos esbozada la figura, igual que marcamos aquí el omóplato, aquí con los dos redondos, recordamos que el tríceps pasa entre los dos. Podríamos poner un poco de la porción larga del tríceps aquí detrás, que puede sobrepasar al vasto externo, y aquí separarse ambos. Bueno, el trapecio viene hasta aquí, con lo cual aquí dejaríamos el músculo del trapecio hasta la cabeza, y aquí el esternocleidomastoideo, y aquí el oblicuo mayor del abdomen por encima de la cresta ilíaca, dejando luego aquí ya el gran dorsal y los redondos para el omóplato, y romboides hasta la columna por debajo del trapecio, que es este que tiene forma de trapecio, dejando luego por aquí el hombro y aquí el otro antebrazo, que ya no lo vamos a esbozar, de manera que sujeta aquí pues una cuerda o lo que sea. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a marcar, aquí se vería la separación entre la zona esta del tensor de la fasciolata y el tracto iliotibial, dejando ver por aquí delante algo del recto anterior del cuádriceps femoral, ¿no? Aquí la curvatura para el pie también, mejor para ajustar, mejor hacer esto en una posición que se vea más fácil, por ejemplo esta. Bueno, y aquí el oblicuo nos dejaría a lo mejor ver algo del abdomen, dejando esto saliendo de la parte de la cadera, y esto podemos ampliar un poco hacia aquí, hacia adentro, como si se metiera más. Dejando aquí bien separado la zona del glúteo respecto a la zona de esto tendría que tener seguramente más tamaño. El gemelo, el otro gemelo,
Y aquí la región aponeurótica de los gemelos y por allí detrás el sólea. Bueno, lo tenemos ya bastante esbozado. A veces es un poco impreciso, pero bueno. Aquí, por ejemplo, pondríamos el cubital anterior, y aquí el supinador largo, los palmares y el pronador redondo, con el codo. Dejamos ahí la oreja. Podemos venir con el trapecio más hacia abajo, hasta aquí. Pero bueno, la zona carnosa es esta. Bueno, tenemos ya la figura. Podríamos a lo mejor marcar si se viera algo el pectoral mayor y aquí algo más de la caja torácica para que no quede esto bastante más ancho que esto. Abductor, extensor corto del pulgar, cerramos aquí la mano y aquí poner algún dedo y los extensores de los dedos. El músculo extensor es este. Y aquí estos dos que decíamos, el abductor largo y extensor corto, si no recuerdo mal. Bueno, vamos por último a aquí la cabeza del fémur. Vamos a darle un poco de contraste. Vamos a dejar aquí para la forma de la caja torácica de las costillas, también la forma. Aquí nos metemos un poco en la zona baja y el glúteo que viene hasta aquí. Glúteo mayor, glúteo medio, cubierto por zona aponeurótica, metido hacia adentro y el tercer tensor de la fascia lata. Luego teníamos aquí el tracto iliotibial encima del vasto externo del cuádriceps, que era este, y luego el bíceps que llegaba aquí hasta la cabeza del peroné. Y de ahí salía también el peroneo lateral largo. Aquí toda la columna y aquí el gran dorsal, la parte carnosa que es esta. Dejando aquí la separación entre los dos redondos, sabiendo que uno pasa por encima del tríceps y el otro por debajo. Y aquí el hombro, que es quizás lo más difícil en esta posición, el deltoides, separación ahí entre la zona clavicular y la zona acromial hacia aquí, braquial anterior, bíceps y primer radial. Supinador largo y primer radial. Bueno, dejemos ya los nombres y vayamos un poco a dar alguna sombra para que se perciba. A ver si esto está en conformidad. Esto es los extensores con los extensores de los dedos. Ahí la mano y el cubital. Los palmares y cubital anterior. Y aquí pronador redondo y supinador largo, hasta la otra mano. Dejando ahí la zona de la mano, el cráneo y el trapecio. Hacemos la zona carnosa, era esta, y va por ahí detrás hasta aquí, hasta la clavícula por delante y aquí hasta la cabeza. La separación entre
el bíceps femoral semitendinoso, aquí el cuádriceps, y por aquí delante el sartorio sale de aquí y va por la parte anterior, o sea que se podría ver algo por aquí. Aquí el hueso del peroné, aquí el extensor para los dedos y aquí los dedos. Aquí ya vendría la separación entre el cuádriceps y aquí el bíceps, el semitendinoso. Bueno, vamos por último a darle unas pocas sombras para que coja algo de volumen. Esta bolsa se mete por debajo del omóplato y produce aquí la anchura. Aquí detrás el serrato mayor, hacia las costillas. Y aquí el oblicuo mayor del abdomen. Bueno, tenemos ya el muñeco. Por ejemplo, aquí podríamos darle sombras aquí por los entrantes. Nos acercamos. La zona está de separación, sobre todo del primer radial. En toda esta zona de abajo del antebrazo. Vamos a darle cuando toda esta zona es sombra. La separación aquí entre estas dos partes del hombro, vamos a sombrear también el hueco para los músculos del antebrazo. Y aquí una sombra para el interior, y lo mismo aquí, el esternocleidomastoideo y esta zona. Y vamos a dejar todo esto en sombra. Pues vamos a sombrear rápido, dejando toda esta zona en sombra. Y toda esta zona en sombra. La zona de abajo en sombra. Toda esta zona en sombra también. Dejamos también el antebrazo en general en sombra, el de atrás, y la zona está detrás del pie, esta zona. Suavizamos un poco y ahora ya
vamos a hacer luego más contrastes. Todo esto en sombra. Esto en general también más en sombra. Entonces ya para concluir, sombras más intensas allí en los entrantes, por ejemplo aquí el entrante, todo por aquí, esta zona de oscuridad, sobre todo separación entre músculos, toda esta zona será oscura, allí no llega la luz, esto también. La zona del gran dorsal. Aquí zona de luz y zona de sombra, sobre todo por debajo. Sobre todo para este músculo también. Aquí el entrante también. Aquí el hueco que queda bajo el trapecio, toda esta zona en oscuridad. La zona del infraespinoso y la zona de abajo del hombro. Proyecto algo de sombra y aquí la separación del infraespinoso y redondo menor. Esto que se mete por debajo de la base del omóplato, por debajo del redondo mayor y toda esta zona en oscuridad. Vamos a dejar esto más oscuro. El gran dorsal que se metía bajo el omóplato, dejando aquí el infraespinoso y el romboides aquí. Aquí la base del trapecio y luego ahí detrás ya el hombro que no se ve. Todo esto que de sombra y detrás. Todo el antebrazo por aquí también. Yo digo, es más fácil, a lo mejor, ajustarse
a esta posición. En la parte del brazo y del antebrazo. Bueno, o también en una posición así como si estuviera tumbado. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Siempre habría mucho que retocar, pero bueno. Va. Por aquí vendría ya, desde allá el sartorio, por aquí hacia adentro. Aquí el gemelo y el sóleo. Aquí el peroneo. Y aquí el tibial anterior y los extensores por aquí. Aquí la zona de la rodilla, de la rótula. Aquí los músculos del cuádriceps. Bueno, esta zona tendría que venir en oscuridad más, pero bueno, ya lo vamos a dejar aquí. Lo mismo toda esta zona más en oscuridad. Y por aquí también se marcaría la banda iliotibial más oscura. Y dejar esta zona también en mucha más oscuridad, lo que queda ahí detrás todo. También la zona lumbar. Hemos hecho sombras para los músculos, pero aquí vendría por debajo también toda zona, a lo mejor de reflejo. Aquí, esto viene a la cresta esta del omóplato, el músculo del hombro. Bueno, lo vamos a dejar aquí, nos da una impresión más espacial de lo que es la figura y de los músculos del brazo y del torso. Bueno, pues figura desollada a partir de un boceto de una figura.